¿Conoces tú el día en que estás viviendo? ¿Conoces tú el día en que estás viviendo en lo espiritual? ¿Conoces tú el día que estás viviendo en lo matrimonial, en lo financiero? ¿Conoces el día que estás viviendo en el ministerio, en tu relación con Dios? Hay momentos especiales en la vida de todo creyente, en el que Dios quiere obrar, en el que Dios quiere actuar. Qué importante es conocer ese día, porque el hombre de Dios que encuentra y conoce las temporadas va a poder alcanzar los sueños de Dios. Dios le bendiga, qué bueno estar aquí hoy día en Elite Church. Un gran saludo. Y hoy día compartiendo una palabra que estoy seguro Dios nos va a capacitar para alcanzar las promesas que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Hoy día en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8, dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebet el Tagmonita, el principal entre los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Esta historia en el libro de 2 de Samuel es muy importante porque está casi al final de la vida del famoso rey David. David, cuando hace un estudio de su vida, reconoce que tuvo gente valiente. Pero entre los valientes habían 3 que eran especiales en sobremanera, porque cada uno de estos 3 tiene una característica que hoy día puede ayudarnos a alcanzar los sueños de Dios que depositó en nuestros corazones. Número 1, José-Basebet el Tagmonita. La Biblia dice que este era un hombre que definitivamente era especial porque mató a 800 hombres en una sola ocasión. Imagínate qué tremendo regalo. Este hombre entendió que su vida entera cambió un día. En un día mató 800 hombres. En un día cambió su vida. En un día se volvió el hombre más importante de todo el ejército del rey David, porque él era un hombre entendido en los tiempos. Ese apodo Tagmonita representaba al hombre que podía entender ese día, el día que podía cambiar su vida, el día en que muchos de ustedes podemos quizá conocer a ese colega que va a cambiar la manera de pensar, a ese socio que nos va a abrir puertas en la empresa, a ese proveedor, ese cliente que puede cambiar el destino de nuestras finanzas, el día que podemos conocer al amor de nuestra vida. Muchos de nosotros, si hubiéramos sabido el día que íbamos a conocer al amor de nuestra vida, por allí nos cambiábamos diferente, nos peinábamos distinto, nos bañábamos quizá inclusive, porque era un día que podía cambiar nuestra vida. En cada área de nuestra vida hay un día, Jesucristo, al ver ahí a Capernaum, dijo: Capernaum, Capernaum, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina sus polluelos? Pero no entendiste el día de tu visitación. Hay momentos especiales en la vida de todo creyente, en el que Dios quiere obrar, en el que Dios quiere actuar. Qué importante es conocer ese día, porque el hombre de Dios que encuentra y conoce las temporadas va a poder alcanzar los sueños de Dios. ¿Conoces tú el día en que estás viviendo? ¿Conoces tú el día en que estás viviendo en lo espiritual? ¿Conoces tú el día que estás viviendo en lo matrimonial, en lo financiero? ¿Conoces el día que estás viviendo en el ministerio, en tu relación con Dios? Porque todos tenemos que aprender a conocer cuál es el día que estamos viviendo, cuál es la temporada en cada área de nuestras vidas. A mí me encanta conocer, por ejemplo, la historia de Noé. La Biblia dice que Noé, cuando abandonó la tierra que tenía y entró al arca, lo perdió todo. Pero cuando Noé salió del arca, era el dueño de todo. Toda la tierra estaba a disposición de Noé, porque Noé entendió cuál era el día que tenía que entrar al arca. Noé conoció de Dios cuál era el día que saldría del arca. Y lo primero que hizo Noé cuando entendió el tiempo fue levantar un olor fragante ante Dios. Trajo un sacrificio, sacrificó un animal, y la Biblia dice que Dios encontró agradable el olor a este sacrificio, porque el sacrificio es carne quemada. Quiero decirte una cosa: a Dios le encanta el olor a carne quemada. A Dios le encanta cuando mi carne es sacrificada. Aquella persona que está peleando con algún pecado y dice: Señor, no quiero pecar más, no quiero ver más pornografía, y de repente ese olor sube delante de Dios y Dios recibe el sacrificio. Una mujer que está enojada con su marido y de repente no le responde enojada, sino que le responde con honra, Dios recibe ese holocausto. Ese hijo que, aunque
está con resentimiento y dolor, viene y sacrifica honra delante de sus padres, Dios recibe con olor agradable, porque a Dios le encanta cuando tu carne y mi carne es quemada en su presencia. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, cuando decidimos que nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros malos deseos puedan ser sacrificados en el altar de Dios, y usted y yo podemos levantar alabanza aún en medio de la dificultad. Cuando podemos traer a Dios de ese sacrificio vivo, cuando usted y yo nos santificamos diariamente, a Dios le encanta el olor a esa carne quemada. Y la Biblia dice que pasó algo muy especial, porque número uno, Dios recibió el sacrificio y dijo: nunca más maldeciré al hombre a causa del pecado. Número uno, Dios rompe maldiciones en ese sacrificio: sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio de vigilia, sacrificio financiero, sacrificio de tus propios deseos, y lo puedes sacrificar en el altar de Dios. Pero además, Dios dio una gran promesa que se refiere a los tiempos. Le dijo: nunca te faltará el día ni la noche. No importa qué tan oscura es tu noche el día de hoy. No importa qué tan difícil está esa noche financiera, esa noche matrimonial, esa noche espiritual. Cuando sientes que todo se acabó, cuando sientes que ya no hay más esperanza, cuando sientes que ya no puedes ir más allá, dice el Señor: no te preocupes, viene el día. Te prometo que así como vino la noche, también vendrá el día. No importa cuál es la circunstancia complicada que estés viviendo en este momento, el Señor te dice: yo estoy allí y voy a cumplir mi palabra que le di a Noé. No te faltará el día, no te faltarán las estaciones, no te faltará la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Dios en este momento le promete a Noé que no faltarían las temporadas y que no faltarían las estaciones. Qué interesante. Por eso Noé, cuando se encontró comiendo fruta y uva y se emborrachó, claro, no habían estaciones hasta el diluvio. Noé no sabía que la fruta se fermentaba, pero ese día Noé descubrió algo muy importante: a partir del diluvio habrían estaciones. ¿Conoces la estación que estás viviendo en este tiempo? ¿Conoces cuál es la estación de tus finanzas, de tu ministerio, de tu matrimonio, de tu llamado, de tu relación con Dios? Porque hay la posibilidad que en áreas de tu vida estés pasando por diversas estaciones. Hay la posibilidad, por ejemplo, que en el amor estés pasando por un invierno y sientes que ya no tienes esperanza, y sientes que tu matrimonio ya no tiene esperanza. Escúchame, Dios ha prometido que junto con el invierno también vendrá de nuevo la primavera, de nuevo vendrá el verano, de nuevo vendrá el otoño. Las estaciones van a andar. Dios prometió que no te faltará una primavera para el invierno que estás pasando. Quizá en tu vida espiritual sientes de que no tienes ganas de orar, y sientes que te cuesta mucho leer la palabra, y sientes que te cuesta hacer un ayuno, y te sientes en invierno en tu vida espiritual. Y posiblemente hace algunos años, qué fácil era alabar, qué fácil era adorar, qué fácil era buscar a Dios. Y hoy día estás pasando por un invierno espiritual. Dios te promete y te dice: sigue persistiendo, sigue insistiendo, sigue permaneciendo, porque este otoño espiritual va a pasar, porque de nuevo vendrá la primavera, porque si permaneces firme, Dios se va a acercar de nuevo a ti. Dios te va a traer con cuerdas de amor. Vas a entrar a una nueva temporada, porque Dios es fiel. No te faltará el verano para aquellos que están en invierno, no te faltará la primavera para aquellos que estén en otoño, y todos tenemos que pasar por ese proceso, por esa temporada. Hoy Dios te dice: permanece firme. Tienes que reconocer cuál es el día de tu visitación, tienes que reconocer cuál es la temporada en la que hoy estás pasando en diferentes áreas de tu vida. Hoy día es posible que en el trabajo estés pasando por un invierno. Es posible que otros estén pasando una linda temporada de primavera financiera y estés pasando una terrible temporada de invierno en tu corazón. No importa en qué temporada estás, primero reconoce que es Dios el que ha prometido que no te faltará su visitación, que no te faltará una nueva temporada. Por eso es importante reconocer los tiempos. Me encanta allí en el libro de Primera de Crónicas, si puedes buscarla conmigo, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 30. Un momento clave. David sale de la cueva de Adulam y se encuentra con los príncipes de Israel, y cada príncipe manda parte del ejército. Cada príncipe manda lo mejor de sus tribus, y dice así: de los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres de la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron formados en lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
De Zabulón, 50,000 que salían en campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. ¡Qué increíble! Cada tribu mandaba 20,000, 30,000, 18,000, en fin, cada tribu mandaba lo mejor que tenía para preparar a Dios, para preparar a David un gran ejército. Pero el versículo 32 tiene un secreto. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Ahora, uno preguntaría, ¿qué pasó? Cada tribu mandaba 20,000, 30,000, 40,000 y estos solamente mandaban 200. Uno se preocuparía, ¿qué pasó? ¿Por qué eran tan pocos? Ahora, yo me imagino que en ese momento Isaacar pudiera respondernos con facilidad. Como diríamos en América Latina, diría Isaacar, Marco, no seremos muchos, pero somos machos. No somos muchos, pero somos valientes. Somos los principales. ¿Por qué estos 200 eran los principales frente a las otras tribus que mandaban miles? Porque ellos tenían un secreto. La Biblia dice que eran 200 principales porque eran entendidos en los tiempos. ¿Eso está entendido en el tiempo? ¿Entiende cuál es el momento financiero, el momento demográfico de la ciudad en la que Dios está puesto? ¿Entiende cuál es el momento espiritual? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu ciudad, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, con tus hijos? Estos eran los principales, porque eran gente entendida en los tiempos. Número 2, dice, y sabían lo que tenían que hacer. Toda persona entendida en el tiempo sabe qué hacer. El entendido en el tiempo rápidamente va a poder saber qué hacer. Gente dice, no sé qué hacer frente a la crisis, frente a las nuevas leyes, frente a las circunstancias. No sé qué hacer. Es que aún no has entendido cuál es el tiempo. Porque todo aquel que entiende el tiempo sabe qué hacer. Y dice la palabra allí, y su dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, el que entiende el tiempo sabe qué hacer. Y el que sabe qué hacer, todos los van a seguir. Por eso eran los principales, por eso eran los líderes, por eso no importa el área donde Dios te puso, en la educación, en los negocios, en el ministerio, en donde Dios te haya colocado, si tú sabes qué hacer, vas a poder mirar para atrás y ver que mucha gente te sigue, que te has vuelto el líder en aquel lugar donde Dios te plantó, porque el que conoce el tiempo sabe qué hacer y el que sabe qué hacer, los demás te siguen. Hoy día quiero orar para que el Señor pueda mostrarte cuál es el tiempo que estás viviendo. Porque este hombre, José Basebet del Tagmonita, fue el principal entre tantos. Hubo gente que hizo más cosas, hubo gente que hizo otro tipo de audacias y de gran valentía, pero David lo puso él como primero, porque el que entiende el tiempo siempre es primero. El que entiende el tiempo sabe qué hacer, el que sabe qué hacer, todos lo siguen. Yo quisiera que hoy día, número 1, seas tú de aquellos que puedan entender el tiempo. Versículo 9, ahí en 2 de Samuel, nos muestra el segundo valiente. Y después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Qué momento difícil. Un gran ejército de cientos de miles de soldados alrededor de 3 valientes locos que estaban con David. Qué leales, qué firmes, qué valientes, qué alocados. La Biblia dice que desafiaron. Una cosa es resistir, una cosa es persistir, otra cosa es desafiar. Estos 3 valientes desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Es muy posible que en tu vida hayas visto muchos que se han alejado. Es posible que en tu empresa, en tu ministerio, en tu llamado, en tu familia, has sentido que alguno te abandonó, que te dejó en los momentos más difíciles, que no estuvo contigo. La Biblia dice que este hombre se sentía así, abandonado. Todos se fueron, pero este hombre fue valiente para desafiar. A pesar de lo contrario, este hombre tuvo fe. Dice la Biblia, versículo 10, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada, y Jehová dio una gran victoria y el pueblo volvió en pos de él tan solo para recoger el botín. Este hombre, dice la Biblia, se levantó. Si dice que se levantó, es que seguramente estaba en el piso, estaba tirado. Posiblemente este hombre estaba en el piso desanimado.
cansado porque no sabía cómo enfrentar la situación. Posiblemente tenía un pecado y no podía levantarse. Y hoy Dios te dice, te voy a levantar. Si tú permaneces, si tú eres firme, te voy a levantar. Este se levantó de la circunstancia complicada, se levantó de ese pecado con que estaba peleando, se levantó. Mira, no sé cuál es la circunstancia que te tiene atado. Quizá hoy día vas a poder perdonar libremente. Quizá hoy día vas a poder persistir en la palabra. Quizá hoy día es el día en que el Señor ha preparado para que te puedas levantar, porque este se levantó. No importa cuál es el pecado en que hayas caído, la Biblia nos promete que no hay pecado tan grande que la gota más pequeña de la sangre de Jesús no te pueda liberar. No hay circunstancia tan difícil que hoy su mano no te pueda levantar, fortalecer, afirmar. La Biblia nos dice entonces que este se levantó y quedó pegada a su mano a la espada. ¿Tú sabes por qué este hombre se pudo levantar? Porque la espada, que es la Biblia, la espada, que es la palabra, la espada se volvió una extensión de él. La espada quedó pegada a su mano. Y así nos quiere el Señor. Que la Biblia sea nuestra fortaleza, que estemos pegados a su palabra, que hablemos su palabra, que prediquemos de su palabra, que vivamos su palabra. No solamente algunos que oran de manera muy superficial, sino que podamos hoy día empezar a hablar, orar y predicar respaldados por la palabra de Dios. Hoy Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de oración. Hoy Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de predicación. Hoy Dios quiere hacer cosas tremendas cuando su palabra sea parte de nuestra vida. La Biblia dice que entonces Jehová dio una gran victoria. Mira, eres tú el que pelea, es Dios el que te da la victoria. Jesús es el vencedor, tú eres más que vencedor. Imagínate esta escena. Vas a pelear a un ring y te están mirando millones de personas y está saliendo esa pelea allí a nivel internacional y te enfrentas a una pelea durísima. Golpeas, te golpean, golpeas, te vuelven a golpear, pero de repente no sabes cómo, sale un golpe y noqueas al contrincante. La gente te aplaude, estás todo golpeado, estás sangrando y te llevan allí a la suite donde te está esperando tu esposa. Esa esposa que está mirando la pelea por televisión y come el helado y dice, dale mi amor, dale, dale. Claro, ella está en la comodidad de la suite. Está con el aire acondicionado mirando por la tele y cuando tú llegas todo golpeado, ella te dice, mi amor, ganamos, te dice, ¿no? Tú te esforzaste, peleaste y la mujer te dice, ganamos. Y la mujer dice, mi amor, no te preocupes de nada, dame el cheque, dame el dinero que hemos ganado y yo me encargo de todo. Yo lo voy a gastar, yo voy a pagar. Interesante, porque esta mujer se lleva el cheque y se lo gasta. Tú fuiste el vencedor. La mujer es más que vencedora. Tú fuiste el que peleó y tu mujer es la que disfruta de esa victoria. Así nos pasa con Cristo. Cristo en la cruz del Calvario fue golpeado, fue insultado, fue crucificado, pero Él venció. Y te da el cheque a ti, esa palabra que te entrega a ti, esa promesa que te entrega a ti, para que en el nombre de Jesús la iglesia eche fuera demonios, la iglesia sane enfermos, la iglesia traiga libertad. Cristo es el vencedor y la iglesia es más que vencedora por medio de Jesús que nos amó. Por eso tú peleas la batalla en el trabajo, en el ministerio, en la familia. Tú peleas la batalla, pero Él es el que te regala la victoria. Tú eres el que te esfuerza, pero Él es el que hace el milagro. Tú mueves la piedra de Lázaro y Jesús levanta al muerto. Jesús resucita esas áreas de tu vida que habían estado muertas. Jesús te levanta en esa área matrimonial, en esa área familiar, en tu paternidad, en la parte empresarial, en aquello en donde Dios te haya puesto. Hoy Dios quiere hacer un milagro, que tú hagas el esfuerzo, tú trabajes, pero es Dios quien te da la victoria. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo volvió tan solo para recoger el botín. Sí, aquellas personas que te habían abandonado, aquellas personas que se habían ido, hoy regresan para buscar el botín, para buscar aquello por lo que fue la pelea. Escúchame, el diablo es diablo, pero no es tonto. El diablo sabe que detrás de cada batalla siempre hay un botín, siempre hay una recompensa, siempre hay algo que Dios ya destinó. Por eso el diablo se esfuerza en atacarte. Por eso tanta envidia, tanto celo, tanta murmuración, porque hay un botín. Y en la Biblia el botín siempre tiene que ver con tu familia,
con tu casa. David peleó por su familia. Abraham fue a pelear contra 5 reyes por su sobrino. Escúchame, hay un botín. Y hoy día Dios quiere que en medio de esa persistencia, mientras otros huyen, tú permanezcas. Mientras otros abandonen, tú sigas firme, porque es Él el que te va a levantar. Es Él el que te dará la victoria. Es Él el que te hace más que vencedor. Número 1, gente entendida en los tiempos. Número 2, gente persistente en la palabra. Y finalmente, número 3, versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¡Qué increíble! Este es el que más me encanta. Número 1, gente entendida en los tiempos, que saben qué hacer y todos lo siguen. Número 2, gente persistente en la palabra, que mientras otros abandonan, ellos persisten y vencen de tal manera. Dios le da tal victoria que con el tiempo la gente que te abandonó regresa para compartir el botín que Dios te entregó. Pero número 3, gente que valora lo pequeño. Este hombre, Sama, hijo de Agararita, dice que los filisteos se habían reunido allí para la batalla y él fue a defender un pequeño terreno lleno de lentejas. Recordemos que el judío valoraba mucho la tierra. No importa de qué tamaño era su tierra prometida. El pueblo de Israel había caminado 40 años en el desierto para encontrar su tierra prometida. Y estoy seguro que tú también estás buscando tu tierra prometida. Estoy seguro que tú también estás buscando dónde está el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero quiero que entiendas algo importante. Es de que todos quieren tierra prometida, pero nadie quiere desierto. Y el desierto es necesario. El desierto es importante, porque sin desierto no hay maná. Sin desierto no hay nube de gloria. Sin desierto no hay columna de fuego. Sin desierto no hay 10 mandamientos. Sin desierto no hay agua de la roca. Solo el desierto nos lleva a la tierra prometida. Solo la guerra nos da el botín. Solo la circunstancia complicada nos permite ver la mano de Dios en esa circunstancia en que pareciera ser que estamos abandonados. No puedes conocer a un milagro financiero si no estás quebrado financieramente. No podrás conocer un milagro de sanidad si no pasas por la enfermedad. No vas a conocer la gloria de Dios hasta que realmente no veas que la gloria está allí acompañándote. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Sí, es necesario que pases por el valle de sombra porque Jesús, que es la luz, caminará contigo. Es necesario el valle de la muerte porque la vida que es Cristo va a caminar contigo. Cada circunstancia difícil solo es la manera de Dios de poder presentarse. Es necesario el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y este hombre, Sama, estaba en una situación de desierto, en un momento complicado. Estaba rodeado por el enemigo, pero dice la Biblia que este hombre, este Sama, dice, a pesar de que el pueblo había huido, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y Jehová dio una gran victoria. Cuando tú cuidas lo pequeño, Jehová dio una gran victoria. Cuando te paras en medio del desierto, de tu tierra, cuando te paras en medio de tu tierra, aunque parece pequeño, ahí está escondido el secreto de Dios. Escucha, por favor. Dios nunca hace nada grande. Dios hace siempre algo pequeño con el potencial de hacerse grande. El huerto del Edén era un paraíso hermoso, pero era eso, un huerto, un jardín. No era toda la tierra, solo era el huerto del Edén, el paraíso. Pero el plan de Dios era que Adán lo trabajara de tal manera que la tierra entera se llene de su gloria, que la tierra entera se vuelva un paraíso. Es que Dios siempre busca algo pequeño. Buscó a un hombre sencillo llamado Noé para volver a poblar la tierra. Dios nunca hace nada grande. Dios siempre hace algo pequeño con el potencial de hacerse grande. ¿Estás cuidando tú aquello que Dios te dio? ¿Estás cuidando tú aquello que parece pequeño, pero que es la puerta que Dios ha puesto para lo grande? Hay gente que sueña con cosas grandes, gloria a Dios, pero para alcanzar lo grande debes cuidar lo pequeño. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. El que es cuidadoso con eso pequeño, Dios va a ver tu fidelidad y te va a dar eso grande. Este hombre, Sama, dice la Biblia que se paró en medio de aquel terreno, lo valoró, lo cuidó, se arriesgó.
Otros huyeron, pero él dijo: esta tierra es mía, es la tierra que Dios me entregó, es la tierra que voy a cuidar. Y se levantó. Y cuando Dios vio que este hombre cuidó lo pequeño, dice la Biblia, Jehová dio una gran victoria. El terreno era pequeño, la victoria fue muy grande. Hoy Dios te quiere dar una gran victoria si cuidas lo pequeño. Permíteme terminar con una pequeña historia. En los años 50, un abogado encontró a una mujer que estaba buscando sus servicios. Era un abogado joven, acababa de salir de la universidad. Y la mujer le dijo: mire, doctor, yo tengo un pequeño terreno de solamente unos pocos acres, pero no tengo mucho que dar, que pagar. Tengo solamente mis $20. Este hombre dijo: señor, es muy poco, $20. La mujer le dijo: no tengo más, tómelo, déjelo. Y el abogado dijo: no tengo experiencia, nadie me conoce, está bien, lo voy a hacer. Toma los $20 y empezó a trabajar. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y este hombre no lograba solucionar hasta que después de 6 meses logró conseguir los documentos y restablecer el derecho propietario de esta anciana mujer. La mujer recibió los documentos, le dio las gracias y se fue a casa. El abogado se sintió triste, tanto esfuerzo por solo $20. Sin embargo, unas semanas después recibe una llamada telefónica. Y la llamada le dicen: disculpe, ¿es usted el abogado tal? Sí, dijo él. ¿Es usted el abogado que recuperó las tierras de esa anciana? Sí, soy yo. Y le dijeron: mire, somos los vecinos de esa anciana. Somos una corporación muy, muy grande. Y queremos pedirle que nos diga algo. ¿Cuánto le cobró a esa anciana, a esa viejita, a esa mujer muy mayor? Y él le dijo: mire, eso es secreto profesional entre mi cliente y yo. No le puedo decir. Mire, le dijeron a esta empresa: queremos que nos haga el mismo trabajo y hemos preparado $20,000 para usted. ¿Puede aceptar? ¿Le parece bien? Este abogado se asombró y dijo: déjeme pensarlo. Sí, está bien, por esta vez lo acepto. Lo que antes le costó 6 meses, lo hizo en tan solamente 6 semanas. Porque ya conocía el procedimiento, ya conocía los documentos, ya conocía los formularios. Lo que en un momento le costó tanto, ahora le fue sencillo. Lo que en un momento recibió tan poco, ahora recibió tanto. Porque valoró lo pequeño, y lo pequeño tiene el potencial de llevarte a lo grande. Hoy día Dios nos habla de 3 grandes características. Gente entendida en los tiempos, que sabe qué hacer y todos lo siguen. Gente persistente en la palabra, que mientras otros huyen, ellos persisten y Jehová le da la victoria. Y finalmente, gente que puede cuidar lo pequeño, porque cuando cuida lo pequeño, Dios te da lo grande. Hoy día Dios nos está dando una oportunidad de ser esa gente valiente que puede alcanzar las promesas de Dios, no importando la circunstancia. Hoy Dios te está hablando a tu corazón. ¿Eres alguien que entiende el tiempo? ¿Eres alguien persistente en la palabra? ¿Eres alguien que cuida lo pequeño? Me encantaría que oremos juntos. Y si hoy día alguien quiere decirle: Jesús, ven a mi vida, este es el tiempo de mi salvación. Quiero vivir persistentemente con la palabra y quiero cuidar esta pequeña llama para que mi familia sea encendida con tu palabra. Puedes repetir esta oración conmigo. Querido Dios, gracias por amarme. Hoy entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo ya acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Hoy renuncio a vivir lejos de ti, Dios. Acepto a Cristo como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has aceptado a Cristo hoy en tu corazón, hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy puedes enamorarte de Jesús. Hoy puedes leer su palabra y hoy puedes saber que a partir de hoy Dios tiene planes tremendos para con tu vida. Dios te bendiga.